hoy ya domingo, mucha incertidumbre cómo va a seguir el capítulo Garrahan, porque parecía que el viernes a la noche había un principio de solución, ¿no? Se acomodaban los tantos, el gobierno presentaba, iba a anunciar toda una propuesta para los médicos residentes del Garrahan, y finalmente no se anunció nada. Dicen que está grabado, pero no salió el anuncio. En las altas esferas parece que no lo autorizaron y no terminó de salir adelante el capítulo del acuerdo con los médicos residentes. Hoy veía algunos datos, también hay bastante ruido alrededor de la cantidad de empleados y demás, ¿no? El gobierno te dice que son alrededor de 900 empleados administrativos, 400 y pico de médicos. Hoy leí una nota de Rubinstein que habla de otros números, ¿no? Dice que el total del personal es de 4.200 personas, 80% es personal asistencial, hay 558 médicos y otros 1.261 profesionales que son de planta asistencial. Dijo Rubinstein, los 900 que se dice que son todos administrativos, en realidad son personal que en su mayoría tiene funciones en operación y logística. Entonces dice que el gobierno manipula las cifras para dar a entender que el problema de Garrahan son los ñoquis. Esto es lo que dijo el ex ministro de Salud del gobierno de Macri. ¿Se acuerdan de Rubinstein? Bueno, él salió a contar otro capítulo del gobierno. Incluso hasta el propio Milei, ¿no? Salió a hablar de que los recursos son escasos. Buscámelo a Milei, si tenés ahí el audio de la semana. Fue la única vez que habló del Garrahan, el presidente de la Nación, porque planteó directamente que era un tema político, habló de recursos escasos, y hizo referencia al kirchnerismo. Escúchalo. Estamos de acuerdo también que los recursos son escasos. Sí. A pesar de que se le ha girado una cantidad récord de recursos y mucho más que el comparativo, que los comparables. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con que haya ñoquis que le filtre los recursos a gente que no trabaja? Digamos, No. empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo, y digo que eso es lo que le quitan los recursos al hospital. ¿A usted le parece? Claro. No, claro. Sí, bueno, nos Claro, enteramos. entonces usted va. Claro, supimos Bueno, que pero había más esta es la administrativos que trampa médicos. que han generado los psicópatas de los kirchneristas. Es decir, inventan curros en torno a lugares sensibles. Entonces, cuando usted va y desactiva el curro, a usted lo acusan de insensible. Bueno, ahí estaba Milei con Mariana Brey dando su visión del Garrahan, contando este capítulo de que los recursos son obvio, ¿no? El tema de los recursos, el tema de la motosierra, explica no solamente la victoria electoral de Milei a nivel nacional, sino también incluso las victorias electorales, incluso la de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, lo que no termina de explicar ni el presidente ni su viceministra, que es la vocera encargada, que habló estos días, es por qué no dan una mejora a los médicos residentes, ¿no? Yo me quedé pensando, Nico, ¿será que no la iban a aceptar? Porque se conoció el viernes que les iban a pasar a cobrar de 800.000 pesos que venían cobrando a 1.200.000, que es lo que gana un médico residente en los hospitales públicos de la ciudad. Es decir, equiparar a los médicos del Garrahan con lo que ganan los médicos de la ciudad. Un aumento considerable, ¿no? Sí, 50%, pero tengo entendido que no iban a aceptar ese aumento, como que se quedaba corto el gobierno, y tal vez eso terminó tal vez, no lo sé, estoy pensando en las voces que fui escuchando en estas últimas horas, que no iban a aceptar este aumento. Entonces el gobierno dijo, no anunciemos nada porque no hay chance de que lo acepten, y finalmente no anunciaron ni eso, ni siquiera el aumento de 1.200.000 pesos a los médicos del Garrahan, que además tal vez pensaban incluso en no aceptar esa propuesta. El conflicto tiene por lo menos 1 año y medio. Es cierto que yo, revisando mi WhatsApp, encontré reclamos del Garrahan de todas las épocas, del 2020, del 2022. Sí, digamos. El tema de los salarios de los médicos es histórico, ¿no? En la Argentina, que ganan mal, los médicos que están escuchando lo saben muy bien, ¿no? Y no solamente los hospitales públicos, en la medicina privada también hay dificultades, conflictos con las prepagas, con las obras sociales, con la atención. El tema de la salud es un tema complejo en la Argentina, porque Argentina se ha empobrecido en estos 20 años, claramente, ¿no? Y como todo, la salud también se empobreció. Sí, igual, en base a lo que vos marcabas recién, también desconozco la factibilidad de que fuera a rechazar o no un aumento sustancial del 50%. De cierto es que, en caso de que haya sido todo así como trascendió,
Sí. Y tenés un cortocircuito de comunicación interno porque el presidente no saldría a desacreditar de esa forma a los manifestantes si tenían listas una propuesta de una mejora salarial. Y por el otro lado, creo que algo que sí pegó duro es que si son ciertos los números que manifiesta el ex ministro Rubinstein, y no debe haber caído muy bien del lado de los manifestantes, con lo cual otra vez tenés el cortocircuito. O salimos a pegarlo o salimos a negociar. Si había una negociación por un aumento salarial, llevándolo de 800 a un palo de 200, no se entiende el intento de deslegitimar la protesta. La verdad que ha sido bastante generalizado el apoyo, ¿no?, a los médicos del Garrahan y a lo que significa el Garrahan. Me hizo acordar mucho al conflicto universitario el Garrahan, ¿no?, donde mucha gente dice, no, pará, con la universidad pública no. Es cierto que hay afano, robo, corrupción, pero también es cierto que históricamente los docentes universitarios siempre ganaron mal o muy mal. El tema es si el gobierno logra tener la forma y la sensibilidad para en este tema poner lo que hace falta, que es aumentar el salario de los médicos residentes. Mirá que en temas muy difíciles y muy sensibles dijo, mirá, no, equilibrio fiscal. Milei ha dicho no, el tema me parece más claro es el de los jubilados, ¿no? También que la caja de los jubilados es mucho más grande, es mucho dinero, pero ha dicho no, a pesar de la marcha de los miércoles, a pesar de que es obvio que ningún jubilado puede vivir con una mínima de 350.000 pesos. El gobierno dijo no, y sigue diciendo no, el bono de 70.000 pesos nunca lo tocó, ¿no? Nunca lo tocó, y sigue diciendo no, equilibrio fiscal, no. No sé en el caso del Garrahan cómo va a seguir, el conflicto está... Hoy 1 de junio, y cierro con esto, hoy 1 de junio tengo entendido que arranca algo que también generó bastante ruido en el hospital, que a mí me parece una obviedad, pero en algunos lugares parece que sí, que es el tema del ingreso biométrico, ¿no?, o facial, es decir, que puedas controlar quién va a trabajar, cuántas horas, en todas las empresas del mundo funciona así, ¿no? Si vas a trabajar y controlan si fuiste, si estuviste las horas que tenías que estar. Así que bueno, en un ratito vamos a contar algunos detalles más, algunas miradas alrededor del tema Garrahan en Radio Rivadavia, que es uno de los temas claves de esta semana, porque no está resuelto, el conflicto va a seguir, por lo menos por ahora, y no hemos escuchado todavía la propuesta del gobierno para los médicos residentes del Garrahan. Está nuestro amigo Damián Dipache, lo tenés conectado, ¿no, Damián? ¿Cómo andás, Damián? Bienvenido, buen día, buen domingo. Bienvenido vos. Tenés razón. Gracias, ídolo. ¿Cómo andás? ¿Cómo mejor que Vélez, pero bien. Bueno, creo que acabas de se puede perder. colgar en cualquier momento, ¿sabes? ¿No? No, pero además, acabas de perder de Independiente. perder? ¿Vos sos de Independiente o sos de Dale. Platense Huracán? Porque Yo empaté con Huracán y ganamos 7-0 el jueves. se quedaron afuera, ¿eh? No, está bien. ¿Qué copa está jugando afuera. Independiente? Estamos jugando Sudamericana y bueno, Copa Argentina. Claro, nosotros estamos jugando Copa Libertadores. Pero bueno, otra envergadura, otro nivel, pero bueno, no pasa nada. Bueno, Dami, contanos qué estás viendo, que arranca junio, recién nos contaba Rocío algunos aumentos que vienen en el mes de junio. Quería preguntarte si de todas las consultoras que viste y miraste respecto a qué inflación puede terminar cerrando mayo. La inflación en mayo se derrumba. El arco de las consultoras anda desde 1,6% a 2,2%. Uno de los rubros que más preocupación siempre tienen los argentinos y se había acelerado un poquito es alimentos y bebidas. Te voy a decir los datos nuestros. Alimentos en mes de mayo 1,1%, bebidas 0,01%. Nosotros medimos a través de Scantech en 675 puntos de venta de todo el país con escáner. No hubo aumento de la categoría de bebidas. No aumentaron las gaseosas que siempre pegan un saque así, ¡plá! ¿No? Al contrario, hubo baja de precios en alcohol. En alcohol, por ejemplo, hubo baja de precios. Mira. Cerveza 5,7% abajo. O sea, hubo bajas de precio, no es que no aumentaron. Es más, mayo es el mes donde más bajas medimos de precio en toda la gestión Milei. Bajas, no es que aumento, bajas. Decilo de nuevo, porque la verdad que suena medio título. O sea, vos decís que mayo es el mes de la era Milei en la que más cantidad de productos bajaron los precios. Claro, no significa que la inflación promedio de un supermercado no haya subido, sino que es el mes donde más cantidad
categorías bajaron de precio en toda la gestión Milei. Por ejemplo, no sé, el atado de pescado subió 5,7% en promedio, para que veas que algunos subieron, pero fueron más los que bajaron de precio. Cuidado personal, que es una categoría amplia, cuidado personal tiene que ver con shampoo, crema de enjuague, cremas, bueno, toda esa categoría subió 0,65%, y lo que es limpieza subió 1,1%. El promedio de consumo masivo nos da 0,75%. Es la inflación más baja de la gestión Milei en consumo masivo. Algo muy importante porque, en definitiva, los 47 millones de argentinos pasan por ese lugar. Y si la inflación se va al piso de las proyecciones de las consultoras, Milei habrá tenido la inflación más baja de toda su gestión y la inflación más baja de los últimos 60 meses en la República Argentina. No veremos inflación más baja que el número que se dará a conocer en 12 días, desde julio del 2020. Nos tenemos que remontar a la pandemia. Bueno, está buenísimo, ojalá que sea así. ¿Y qué pasa con estos sectores que por ahí, como recién contaba Rocío, no sé, los colegios, ¿no? Que por ahí, la verdad que impacta en un salario, por ahí no te aumenta, no sé, un producto, no lo sentís que te golpea tanto un alimento, pero el colegio te pega fuerte, una factura, ¿no? De 12% o de 7,8%, no sé. Hay 3 rubros que dependen, que son del sector privado, que están preocupando el bolsillo de los argentinos: educación, salud, comunicaciones. Eran rubros que venían muy postergados en materia de aumento porque se había regulado los precios, y ahora el mercado, bueno, es libre oferta-demanda. El tema es que son servicios donde hay Obvio. porque vos no podés cambiar al chico a mitad de año, ¿me entendés? Aumenta digamos, la cuota del colegio, te aumenta la prepaga. Entonces ahí hay una tensión, básicamente porque, pues yo creo que el programa de Milei tuvo como 2 cambios, ¿no? Pasamos de una inflación controlada, con una política monetaria más contractiva, y pasó de lo que era un ancla que era tipo de cambio, basado en el tipo de cambio, a un ancla basada en la cantidad de dinero. Hoy no tenés pesos en la calle, pero en serio, hoy no hay pesos en la calle. Entonces, por una parte, desde ese lugar se está controlando, y el salario no es que es solamente un ancla. No se puede distribuir aquello que no se produce. Y hay 2 sectores que tienen una capacidad importante de participación en el producto argentino, como son industria y comercio, que todavía no crecen fuertemente. La economía crece por otros sectores, pero no por esos, ¿entendés? O construcción. Y después tenés sectores que le está yendo muy, pero muy bien, vinculado a bienes durables. Estamos hablando de autos, motos, artículos del hogar, vivienda, en ventas de vivienda. Entonces, está como medida desdoblada de la economía. Entonces, esos sectores que tienen más participación en empleo y en salario, efectivamente no crecen, y la contracara de esto es que tenés un consumo en bienes durables creciendo fuerte y un consumo masivo muy, pero muy deprimido todavía. Bueno, muy bien, buen informe, buen dato para tener en cuenta. Ojalá que el camino de la desinflación continúe en los próximos meses, como aparentemente estás contando y se está viendo en algunos sectores. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Dami.